Buenas tardes, buen día, buenas noches. Aquí estamos de vuelta en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Creo que si bien todas las entregas tienen sus particularidades, la última entrega ha sido muy fuerte. Estas vivencias relacionadas con estos personajes que han tomado protagonismo, Matilde y Ernesto, hablando como solo, impunemente en español frente a las niñas y los niños indígenas que están con la expectativa de aprender algo en la escuela. A su vez Matilde entrando en esta especie de trance, ¿no? Con el embarazo, con el intento de suicidio. Los personajes, los dos, han llegado a lugares inesperados, y quizás aquí estén estas claves de lectura que singularizan la perspectiva de Castellanos en tanto feminista, en tanto existencialista, que por ahí un poco son las que la diferencian o las que la ponen en un lugar particular dentro del universo de la novela indigenista más tradicional. Vamos a retomar entonces la lectura, habiendo dejado a los personajes en estos puntos que comentamos, también en esta polifonía o en esta novela coral también respecto de los tipos de mujeres, recordando siempre las palabras de Beauvoir, ¿no? Mujer no se nace, se hace, y ese ser mujer implica varias cuestiones en relación con la cultura, con los modelos, y acá con también, ¿no? Con la etnia, con la raza en este caso, y también, por supuesto, la clase social. Al aparecer Felipe y Juana, cruzarse un poco con el conflicto entre ellos, la aparición de la hermana de Juana suma a este coro de voces. Por eso digo que la entrega anterior, si bien todas las entregas han sido entregas que nos han llegado a lugares súper hondos. Capítulo número 15, aquí en Siempre Literatura. De modo que las cosas están así. Los indios quieren que yo cambie a Ernesto por otro, ¿no? Este capítulo empieza con el guión, que da la pauta de un diálogo o de un monólogo de algún personaje. Siempre Castellanos nos da un poquito de suspenso sobre quién es el personaje que toma la palabra. Esto también es una particularidad muy, muy de la novela nueva, ¿no? Que Rosario Castellanos también ha adoptado. Los indios quieren que yo cambie a Ernesto por otro. Los inocentes creen que mejorarían con el cambio, pero yo no estoy dispuesto a desengañarlos. Yo traje a Ernesto y yo lo sostengo porque es mi gusto. Para algo soy el mero tatón, y ante todo está el principio de autoridad, que carambas, ¿no? Ya no sospechamos de la voz de César. Ya estos pendejos se quieren ir con todo, bastantes errores he cometido por darles gusto, que vayan a preguntar a las otras fincas, a ver cómo tratan a los indios los otros, sus camaradas. Jaime Robelo, por ejemplo, en su finca no se anduvo por contemplaciones. Al primero que se le quiso insubordinar, le dio su buena ración de azotes y punto, asunto que terminó. Ahí los tienen, mansos como un cordero, pero yo la verdad es que yo no tengo estómago para estas cosas. Y además me ha amolado la cosa de que en Chactajal se perdió la costumbre del rigor desde hace tantos años, y no es que mi familia fuera muy católica, mi madre sí iba a la iglesia y rezaba, hizo que se bautizaran los indios de la finca, pero mi padre no. Él era bueno por naturaleza. Les tocaron épocas mejores, también hay que ver. Los indios eran sumisos, se desvivían por cumplir a conciencia con su deber, pero ya quisiera yo ver a ese tal Estanislao Argüello que se las daba de tan ilustrado y civilizador. Yo quisiera verlo en mi lugar, a ver si seguía predicando la tolerancia y la amabilidad, o si arreglaba sus problemas de la única manera posible. No estoy muy decidido todavía, sé que cuento con algunos de los mozos, pero no me quiero confiar.
Estos indios solapados son capaces de traicionar al mismo Judas. Pero suponiendo que Abundio y Crisóforo y todos esos estén de mi parte, pues no es mucho consuelo, porque de todos modos siempre somos menos que los que anda soliviantando Felipe. ¿Cómo pudiera yo hablar con ese tal Felipe sin que pareciera que le estoy buscando la cara? Sin rebajarme, pues. No será tan macho que con unas vaquillas que se le regalen no se aplaque bastante. Siquiera que se esperen, hombre, que no estén molestando ahora, precisamente ahora, que es cuando va a empezar la molienda, porque en resumidas cuentas, a mí qué diablo me importa que el maestro sea Ernesto o no. Solo por no dar mi brazo a torcer es que me negué a cambiarlo cuando vinieron a pedírmelo los indios. Aunque en realidad este dichoso Ernesto me fue resultando una larguita. Y para colmo de los colmos, borracho. Bueno, el pobre no lo robó, no lo heredó. Si mi hermano se mató fue en una borrachera. Y ni siquiera fueran borrachos garbosos de los que rayan el caballo y echan vivas y alegran las fiestas. Pero no, el alcohol no les sirve más que para volverse más apulismados de lo que son. Y ahí andan bien bolos, escondiéndose en los rincones y sin querer comer, porque están tristes, ¿no? La borrachera triste que le dicen. Melancólica, ¿no? Les da estas otredades que a César no le parecen típicas, ¿no? Más bien está el borracho alegre, y esto es castellanos también, ¿no? Es Rosario con esta cantidad de pulidos, de detalle, el detalle del detalle. El muchacho salió igualito a su padre, palabras. Solo porque Ernesto era mi hermano y con los muertos más vale no meterse, pero dicho sea sin ofender, era un aguillón. Eso de no querer vivir en el rancho solo porque el rancho es triste, claro. Porque no son capaces de amansar un potro brioso, ni de salir a campear, ni de atravesar el río a nado. Se encierran en la casa todo el día y naturalmente que es triste ver cómo va pardeando la tarde, pero después del trabajo sí es bonito ver que se pone el sol, ni modo. Hay gente que no lleva en la sangre estas cosas. Zoraida se aburre de estar aquí. No lo confiesa porque sabe que la voy a regañar. Pero se aburre. Se aburre en un hilo. Bueno, en su caso se explica. Ella nunca fue ranchera antes de casarse conmigo, ni viene de familia de rancheros tampoco, y le ha tocado la mala racha también. Me quisiera empujar a hacer barbaridades, cree que si me detengo y que si les he tolerado tantas cosas, estos tales por cuales, es por miedo, y no, pase lo que pase, hay que conservar la cabeza en su sitio y hacer lo que más convenga. Claro que si por mí fuera, ya les hubiera yo dicho su precio a todos estos insubordinados, pero más vale paso que dure, ahorita no hay que arriesgarse, ya hago mucho con estar viviendo aquí. A ver, los otros patrones, muy sentados, interesante, ¿no? Como una interioridad inesperada para nosotros, la de César, que es un personaje con el que en principio no empatizamos, o más bien todo lo contrario, ¿no? Un personaje que nos resulta más bien hostil, antipático, y bueno, y acá también Rosario problematiza, como les decían, hace bastantes ya entregas, muy interesante observar cómo ella mueve la empatía para hacer una novela más compleja, ¿no? Donde los buenos y los malos, al modo de Ciro Alegría, no están tan claros, tan nítidos, sino que se van moviendo aquí, sobre todo se va moviendo, insisto, la empatía de las lectoras y los lectores respecto de los personajes. Y esta confesión de todos estos matices. Hubo un momento así, cuando César le presenta Chactajal a Ernesto, ¿no? Y que le va hablando de la tierra y le va contando la historia de la familia, de las distintas generaciones, de los distintos argüellos, por decir así. Y aquí esto pareciera completar un poco aquel momento. Pero más vale paso que dure, qué lindo este refrán, ¿no? Él está llevando como una política más sostenida, no se quiere dejar llevar por por un arranque, si no está realmente claro de lo que va a hacer.
y diferenciarse por eso, ¿no? No tener estos gestos de bondad así exagerados que él de alguna manera los considera negativos, pero a la vez tampoco, como los otros patrones, llevar a cabo el castigo al indígena de manera antigua y tratar de estar ahí entre la civilización, ¿no? Y el momento y todos estos detalles afectivos o de los sentimientos que él tiene. Para mí siempre este momento es un poco inesperado. Ya hago mucho con estar viviendo aquí. A ver, los otros patrones muy sentados en el casino fronterizo de Comitán, dejando que los mayordomos sean los que se soplen la calentura. El mismo Jaime Robelo, muy valiente para pegarle a los indios y meterlos en el cepro, pero por bobos y se queda en Bajucú esperando programas. También los que empiezan, ¿no?, a apoyarse en el Estado y a valerse de la mediación del Estado para no hacerse cargo, ¿no? De acá también César va poniendo otras marcas sociales y epocales, ¿no?, en la actitud de los vecinos o de los demás terratenientes. Y con esto también, vuelvo, Rosario complejiza, no hay un solo modo, ¿no?, sino que son todos los terratenientes con las distintas facetas, y esto va volviendo esta novela tan compleja, tan sutil. Mi prima Francisca es así que es bragada, argüello de las meras buenas, pero lo que está haciendo es muy arriesgado. Un día esos mismos indios que tanto respeto le tienen por andar a ella aparentando que es bruja, la machetean y ya no cuenta el cuento. Además, en una mujer no se ven mal esas astucias. Él por hombría, ¿no?, que también Rosario Castellanos mostrando el patriarcado en la obligación de las hombrías, ¿no?, de ser hombre. Él dice que estas cosas de chicas, ¿no?, no las puede hacer él, no puede recurrir a esto para disciplinar a los sirvientes, a los indígenas que están poniendo en peligro su poder, su sistema de valores, su vida, sus negocios también, por supuesto. Además es una mujer, vuelvo, no se ven mal estas astucias, pero un hombre debe dar la cara. Y aquí el que tiene que dar la cara soy yo. Quisiera yo darme una vuelta por Ocosingo para hablar con el presidente municipal. Somos amigos. Le explicaría yo mi situación y me ayudaría, a lo mejor. Me querría alegar que se compromete ayudándome, que las órdenes vienen de arriba y que la política de Cárdenas está muy a favor de los indios. Eso me lo podrá decir. Pero yo le alego que estamos tan aislados que ni quien se entere de lo que hacemos. El mentado Gonzalo Utrilla ha de estar inspeccionando por otra zona, ¿no?, el inspector que vela porque se cumpla la ley. Y a él también se le podría convencer para que se pase de nuestro lado. Pero no sé ni para qué estoy pensando en todo esto. Si las cosas no van a llegar más. Como quien interrumpiera este soliloquio aparece la voz de Ernesto que dice: tío César. Era Ernesto, que había llegado silenciosamente a pararse en el umbral. César volvió el rostro para clavar en su sobrino una mirada fría, de severidad. Ernesto sintió que esta mirada le exprimía el corazón, dejándolo sin sangre, y supo que no le sería fácil hablar. César no lo ayudó con una pregunta, ni siquiera con un reproche. Con todo lo que ha acontecido, nosotros estamos pensando a ver qué va a hacer César, si va a haber reprimenda para Ernesto. Tío, hoy no di clase. Los niños no fueron a la escuela. Valiente noticia. ¿Para qué iban a ir? ¿Para que les pegara el maestro? Bien podían quedarse en su casa. Como debió haberse quedado Ernesto amarrado a las faldas de su madre para no salir a hacer perjuicios en casa ajena. Pero Ernesto era tan irresponsable que no podía ni calcular las consecuencias de sus actos. Aquí estaba, con los ojos desencajados de sorpresa, esperando que una voluntad más fuerte que la suya volviera a poner las cosas en su lugar. César se volvió hacia él con una calma deliberada, pero también amenazadora. Bueno, voy a preguntarle a Zoraida a ver si encuentra algún quehacer más apropiado para ti. Tal vez César no hubiera añadido nada más si los ojos de Ernesto
No sé si en los ojos de Ernesto no se hubiera asomado indiscretamente la alegría, como si se hubiera sentido perdonado. ¿Con qué derecho iba a aspirar al perdón cuando era tan tonto que ni siquiera había alcanzado a medir la gravedad de su imprudencia? Entonces César dijo desdeñosamente: un quehacer provisional solo para mientras estás listo para tu viaje de regreso a Comitán. Es la trampa de siempre, pensó Ernesto apretando los puños. Un poco de amabilidad, una sonrisa como la que se le dedica a un perro y después la patada, la humillación. No, no hay que tratar de acercarse a él. No somos iguales. A ver si sigue considerándose tan superior cuando sepa lo que voy a decirle. Con maligna satisfacción Ernesto anunció. Es interesante narrativamente ver cómo aparecen los dos planos o los dos niveles aquí. Por un lado, el diálogo real, que está con sus respectivos guiones, donde hablan, ¿no? Y por otro lado hay como un diálogo paralelo, que es el que no se atreven a hablar ni César ni Ernesto, que son sus verdaderos pensamientos o sentimientos no estratégicos, digamos, ¿no? Que son las indignaciones, realmente el rechazo que tienen el uno para el otro y cómo han terminado creyendo ser útiles, ¿no? El uno al otro, pensando que lo iban a usar al otro, cómo han terminado en esta trampa, ¿no? Entonces este diálogo que acaba de ocurrir en realidad es el pensamiento, es lo que Ernesto quisiera decirle a César y lo que sospecha que sus palabras pueden hacer en César y esto mutuo, ¿no? Esto llevado adelante mutuamente entre los dos. Y dice, finalmente, Ernesto, en voz alta, digamos: los indios no me dejaron entrar a la escuela. Uy, 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 están allí todos, vigilándola, mientras llega de Comitán el nuevo maestro. César se puso de pie, por eso sabe que le va a clavar una espina bien clavada, ¿no? A César. Porque César creyó tener la jugada perfecta trayendo a un sobrino a la escuela, que esto iba a funcionar, que iba a entretener, con esta lógica de que los inspectores de las leyes, ¿no? La gente del municipio está lejos, no va a venir a un lugar, no va a venir al campo adentro, que la reforma empieza por la ciudad, Sin embargo, la jugada con Ernesto no ha sido como Ernesto había imaginado. Releo: los indios no me dejaron entrar a la escuela. Están allí todos, vigilándola, mientras llega de Comitán el nuevo maestro. César se puso de pie, con el semblante adusto ante la imprevista nueva. ¿Qué dices? Tienen abandonado el trabajo, dicen que no se moverán de ahí hasta que venga el maestro. ¿Y quién rayos los autorizó para emprender esa pendejada? Ernesto se encogió de hombros. No sé, no pregunté. Claro, como no entiendo la lengua. No eran las palabras, era la insolencia del tono, el reto que vibraba en ella. César tomó violentamente a Ernesto, sacudiéndolo desde los hombros. Mirá tu obra, y ahora con quiénes voy a hacer yo la molienda. Indignado, ¿no? César. El corazón de Ernesto latía desordenadamente. Las venas de su cuello se hincharon. Suélteme usted, tío. Suélteme. Tío César, suélteme o no respondo. En vez de soltarlo, César se acercó más a él. Y todavía quieres amenazar. ¿De dónde te salieron esas agallas? A ver. No he tomado nada. A ver, échame el juego, el aliento, ¿no? Porque está con el tema de que el hermano Ernesto era borracho, que él también es borracho, y está muy interesante el trabajo de Castellano sobre el tópico de la borrachera, ¿no? Porque está esta tesis clara de Castellano en boca sobre todo de Felipe, y que el blanco siempre ha aprovechado los momentos de borrachera, las bebidas sagradas de los indígenas para someterlos. Entonces acá aparece la borrachera de Ernesto también, y con esto siempre aparecen estas hibridaciones, estos sincretismos que desconfiguran, desplazan, ¿no? Deconstruyen, quiebran los tópicos y los lugares fijos que pudieran tener
dentro de la novela indigenista cierto tipo de personaje. Este también un trabajo, como venimos diciendo, de estos apoderamientos vanguardistas, de estos cambios que ya Castellanos asume en su narrativa y que claramente tienen que ver con su feminismo, ¿no es cierto?, con su propia militancia, con el hecho que ella es poeta, que también ha asistido a cambios desde el punto de vista narrativo y que entonces acá la novela se pone bien compleja, ¿no? Y él bueno, le dice que le haga sentir el aliento, como que habla cosas porque está borracho, y Ernesto se defiende, dice, no he tomado nada hoy. César abrió las manos como con asco. Entonces no me explico, o sea, de dónde le salen estas cosas si es que no ha tomado. El ademán con que César soltó a Ernesto fue tan inesperado y brusco que Ernesto permaneció un instante tambaleándose, a punto de perder el equilibrio. La conciencia del ridículo en que lo habían colocado lo hizo gritar. No es justo que ahora me echen la culpa. Yo le dije desde Comitán que no servía yo para maestro. Y usted me prometió... Cállate. Perdón, cállate. Se me escapó. Esos asuntos los vamos a arreglar después. Lo que ahora urge es que la caña se muela en su día. César dio la espalda a Ernesto y fue a la ventana. Allí se estuvo meditando, con la barbilla caída sobre el pecho. Parecía tan ausente, tan inofensivo, que Ernesto se atrevió a insinuar: podríamos traer peones de Ocosingo. ¿Qué cosa? ¿Ir a buscar quien trabaje teniendo yo mis propios indios? Ese día no lo verán tus ojos, Ernesto. Pero si los indios se niegan, ¿y quiénes son para negarse? Estás muy equivocado si crees que les he consentido sus bravatas por miedo. Está bien. Ellos tienen razón al exigir ciertas cosas, pero son tan imprudentes como los niños. Hay que cuidarlos para que no pidan lo que no les conviene. También interesante Castellanos, perdonen que detenga, ¿no?, con este adultocentrismo, fíjense, que ella también lo denuncia. No olviden que la novela está narrada por la voz de una niña, ¿no? Como el adultocentrismo ha dado siempre a los mayores adultos productivos la voz, ¿no? Y acá lo evidencia fuertemente en esta comparación que deja tanto a indígenas como a niños en un lugar inferior, ¿no? Justamente, ¿no?, la heteronorma y la hegemonía del adulto blanco mayor, que es siempre el que tiene la razón, siempre el que lleva las de ganar, siempre el que impone las reglas. Y todo esto en esta comparación que lleva a cabo César. Si quieren eso para negarse, ¿no? Cuando a los niños se les dice quiénes son ustedes para decir si yo soy tu padre, ¿no? También Castellanos, en este sentido, respecto de la divulgación de este modelo y denuncia del adultocentrismo, es muy pionera, ¿no? Muy propio de todas formas de los 60 años tan revolucionarios que después fueron acallados con distintos discursos disciplinadores que vinieron en nuestros países, ¿no?, con ciertos gobiernos, además de los gobiernos dictatoriales, etcétera, que fueron disciplinando estas libertades y estas formulaciones filosóficas realmente libertarias, ¿no?, revolucionarias, por supuesto, como lo fuera Simone de Beauvoir y como la propia Castellanos y todas las mujeres que en ese momento ponen en juego esta mirada, ¿no es cierto?, como lo hace aquí Rosario Castellanos. Releo porque me impacta cuando César lo dice. Pero son tan imprudentes como los niños, me lo leo como para mí. Hay que cuidarlos para que no pidan lo que no les conviene. Tremendo. Los indios no trabajan si la punta del chicote no les escuece en el lomo. ¿Escuela? Para aprender a leer ¿qué? Para aprender español. Ningún ladino que se respete condescenderá a hablar en español con un indio. Era cierto. Y a cada frase de César, Ernesto se sentía más tocado por la verdad, más poseído de entusiasmo para sostener esta verdad por encima de cualquier ataque, para afrontar cualquier riesgo. Con voz todavía mal segura a causa de la emoción, preguntó: ¿qué va usted a hacer ahora? Fíjense que acá Ernesto, algunas de las lectoras me lo comentaban, cómo Ernesto evidencia a su vez que él
reacciona, actúa desde su propio resentimiento de marginado, porque él ha sido maltratado, entonces el maltratado reproduce el maltrato y así va haciendo con Matilde, con las niñas y los niños indígenas, ¿no? Está la denuncia de Castellanos, no a las subjetividades afectadas, sino al sistema, ¿no? Que reproduce las lógicas de la violencia, de la marginación, de la sumisión, de la injusticia. Releo la pregunta de Ernesto. ¿Qué va usted a hacer ahora entonces? Le dice a César. Porque quería ayudar, no sé, estar de parte de los Argüello. Vieron que él sigue ahí buscando. César fue a su armario de cedro, empotrado en un ángulo de la habitación, y lo abrió. Allí estaba el cinturón con el carcaj de la pistola, lo sacó, comprobó primero que estaba bien aceitada, después abrió la caja de las balas y cogió un puñado de ellas, cargó la pistola y dijo: voy a hablar con ellos. Empezó a caminar hacia la puerta, Ernesto lo alcanzó y le dijo: yo voy con usted. Juntos llegaron a la escuela, allí estaban los indios encuclillados, apoyándose en la pared de bajereque, fumando sus cigarros torcidos en un papel amarillo corriente. No se movieron al ver venir a los dos hombres de la casa grande. No hay saludo para el patrón, camaradas. Uno como que se quiso poner de pie, pero la mano del otro lo detuvo rápidamente. César observó este movimiento y dijo con sorna: que yo sepa, no somos enemigos. Ninguno respondió. Entonces puedo seguir hablando. ¿En qué habíamos quedado? En que ustedes levantarían la escuela y yo pondría el maestro. Cumplimos los dos. Ahí está la escuela, aquí está el maestro. ¿Por qué no respetamos el trato? Felipe tragó saliva antes de contestar. El maestro no sirve. Cuando fuimos a hablar contigo en la casa grande te dijimos por qué queremos que los cambies por otro. Claro, y hablamos todos y reflexivamente, en el primer momento de la cólera, y las cosas nos parecen mucho más grandes de lo que son. Lo que Ernesto hizo fue una muchachada, pero ya me ha prometido que no volverá a suceder. Digo, si no es más que por lo del querén al que castigó. Si el querén también ofrece que no volverá a faltarle el respeto, todo marchará bien otra vez. Felipe movió la cabeza negando obstinadamente. Tu maestro no sirve, no sabe enseñar. César se mordió el labio inferior para disimular una sonrisa. No había que provocarlos, pero se veían tan ridículos tomando en serio su papel de salvajes que quieren ser civilizados. Fíjense acá cómo se desnuda el desprecio de César, ¿no? César viene jugando como a este autocontrol, ¿no? A este lugar diferente o ajustado, y realmente tiene odio contenido, ¿no? Representa claramente al blanco terrateniente igual, ¿no? Así que insisten en que yo les traiga otro maestro de Comitán, uno que sepa hablar setal para que los queremitos puedan entender lo que dice. Bueno, para que vean que de veras tengo ganas de transar con ustedes, les juro que se los traeré. César lo dijo como quien hace entrega de un gran regalo, pero los indios, como si no hubieran comprendido la generosidad de su juramento, se quedaron quietos, cerrados, inexpresivos. César hizo un esfuerzo de paciencia para esperar a que se pusieran de pie y volvieran a sus labores, pero ningún acontecimiento se produjo. Con voz en cuya cordialidad asomaba ya una punta de amenaza, dijo: bueno, pues ahora que ya estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar. Felipe negó y con él todos los demás. No, patrón, hasta que el otro maestro venga de Comitán. César no esperaba esta resistencia y se aprestó a desbaratarla impulsivamente. Llevó la mano al revólver, pero logró recuperar el control de sus movimientos antes de desenfundar el arma. Ponte en razón, Felipe. Este no es asunto que se resuelve así, ligeramente. Considera que tengo que ir a Comitán yo mismo, hablar con uno y con otro, hasta que yo encuentre la persona más indicada.
Y luego falta que esa persona acepte venir. El trámite lleva tiempo, Felipe. Sí, don César. Y en estos días yo no puedo salir de Chactajal. Es la mera época de la molienda. Sí, don César. Felipe repetía la frase mecánicamente, sin convicción, como quien escuchara a un embustero. Y si ustedes no me ayudan, nos dilataremos más todavía. Vuelvan a su trabajo, nos conviene a todos. No, don César. Felipe pronunció la negativa con el mismo tono de voz con que antes había afirmado. Esto causó gran regocijo entre sus compañeros, que rieron descaradamente. César decidió pasar por alto el incidente, pero su acento era cada vez más apremiante. Si no hay quien levante la caña, nos vamos todos a arruinar. Los indios se miraron entre sí con risa y alzaron los hombros para demostrar su indiferencia. Si a ustedes no les importa, a mí sí. Yo no estoy dispuesto a perder ni un centavo en una pendejada de estas. Ahora sí, se habían puesto serios. Consultaron con los ojos de Felipe. Felipe rehuyó su mirada. ¡Vamos! ¡Al trabajo! Pensó que bastaría con su voz para urgirlos, para acicatearlos, pero los indios no dieron la menor muestra de haberse inclinado a obedecer. Entonces César desenfundó la pistola. No estoy jugando. Al que no se levante lo clareo aquí mismo a balazos. El primero en levantarse fue Felipe, los demás lo imitaron dócilmente. Uno por uno fueron desfilando entre Ernesto y César. Si es como yo te decía, dijo después Zoraida, con ellos no se puede usar más que el rigor. Charán. Finaliza aquí este capítulo 15 de la segunda parte, que inesperadamente nos trae la perspectiva o cuenta desde adentro la experiencia de César, ¿no? Que complementa toda esta polifonía de la que también venimos hablando. Capítulo 16. Los que por primera vez conocieron esta tierra dijeron en su lengua Chactajal, que es como decir lugar abundante de agua. El gran río Pastor llama con su voz que suena desde lejos a los riachuelos tributarios. Ocultan su origen, se manifiestan después, cuando vienen resbalando entre las peñas musgosas de la montaña, cuando abren su cauce arando pacientemente la llanura. Pero desde que nacen llevan su nombre, su largo nombre líquido, Canchaníbal, Sano Conejá, para entregarlo aquí, para perderlo y que se enriquezca la potencia y el señorío del Jataté. Agua donde se miró el mecido ramaje de los árboles, agua amansadora lenta de la piedra, agua devoradora de soles. Todas las aguas no son más que una, está, con su amargo presentimiento del mar. Los que por primera vez nombraron esta tierra la tuvieron entre su boca como suya, y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso, y era la miel espesa y blanca, y la pulpa lunar de la nona y la aceitosa semilla del zapote, y el lento resumar del jugo en el tronco herido de la palmera. Pero también hálito, niebla madrugadora que deja seña de su paso en el follaje, y el caliente jadeo de la bestia pacífica y el furtivo aliento del animal dañino, y la acompasada respiración de las llanuras por la noche, pero también signo, el que traza el faisán con su vuelo alto, el que deja el reptil sobre la arena. Los que por primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como de un tesoro. Fíjense aquí cómo la novela de espacio, que estaría en la base, ¿no? Esta descripción que pareciera venir de los aspectos geográficos, se convierte en un territorio, ¿no? Que es este espacio natural, intervenido por las lógicas sociales, por lo que hacen, ¿no? Quienes habitan ese lugar. Esta territorialización que hace Rosario lleva el espacio a un lugar particular también, ¿no?
Los lugares son aquellos, fíjense que en este capítulo que viene en contrapunto, aquel capítulo monologal y dialogal, el 15 que acabamos de dejar atrás, cómo ella presenta y hace gala de lo que es un territorio, porque dice los que por primera vez se establecieron, ¿no? Ella no le alcanza con describir el espacio en tanto que naturaleza, geografía, sino las relaciones sociales y de poder que se establecieron en el lugar, que llevan a configurar este territorio, que es el espacio en que acontece la novela de Castellanos. Los que por primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como de un tesoro. La extensión del milperío y las otras cosechas, la zona para la persecución del ciervo, la encrucijada donde el tigre salta sobre su presa, la cueva remota donde amenaza el hambre del leoncillo y el llano que ayuda a la carrera cautelosa de la zorra, y la playa donde deposita sus huevos el lagarto, y la espesura donde juegan los monos, y la espesura donde los muchos pájaros aletean huyendo del más leve rumor, y la espesura de ojos feroces, de pisada sigilosa, de garra rápida, y la piedra bajo la que destila su veneno de alimaña, y el sitio donde se estea la víbora. Acá se van a acordar de la víbora de Rosendo Macchi, de El mundo es ancho y ajeno. No se olvidaron del árbol que llora lentas resinas, y del que echa mala sombra. También hay esta personificación de la naturaleza desde, digamos, desde una matriz o de una mirada más occidental, y la cosmovisión de igualdad de los reinos animal, vegetal, mineral, que era algo que también venimos trabajando durante este año, que ya lo propusimos y lo vimos en relación con una escritora contemporánea como fue Amélie Nothomb, ¿no? Fíjense acá también Castellanos, junto con la novela indigenista, pero también en la particularidad, en la singularidad de su mirada, pone en pie de igualdad, y con esto ya hace estas preguntas sobre la ecología, sobre las posibilidades, ¿no?, de este antropocentrismo de la modernidad, donde los hombres tenemos derecho a hacernos de todo lo que está de una manera invasiva, ¿no es cierto? Y por eso acá esta personificación del árbol me disparó este pensamiento. No se olvidaron del árbol que llora lentas resinas, ni del que echa mala sombra, ni del que abre unas vainas del irritante olor, ni del que en la canícula guarda toda la frescura como en un puño cerrado, en una fruta de cáscara rugosa, ni del que arde alegremente y chisporrotea en la hoguera, ni del que se cubre de flores efímeras. Y añadían el matorral, salvaguardado por sus espinas, y la hojarasca pudriéndose, y exhalando un vaho malsano, y el zumbido del insecto dorado de polen, y el parpadeo nervioso de las luciérnagas. Y en medio de todo, sembrada con honda raíz, la ceiba, la nodriza de los pueblos. Los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo, ¿no? Acá va a venir la colonia, ¿no? La conquista y la colonia. Los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo. Nuestra Señora de la Salud, este era el nombre de los días de fiesta que los indios, no sabían pronunciar, les era ajeno. Con la casa grande como la ermita, como el trapiche. Los ladinos midieron la tierra y la cercaron y pusieron mojones hasta donde les era posible decir es mío, y alzaron su casa sobre una colina favorecida de los vientos y dejaron la ermita allí al alcance de sus ojos. Y para el trapiche calcularon una distancia generosa que fue cubriendo un año añadido al otro año la expansión del cañaveral. El trapiche pesó sobre la tierra después de haber pesado sobre el lomo vencido de los indios. Su mole se asentó, resguardada de la intemperie por un cobertizo de tejas ennegrecidas, y para que los animales no pudieran aproximarse y el zacatón de los potreros conociera su límite y la hierba no rastreara en sus inmediaciones, los ladinos mandaron tender una alambrada de 4 hilos.
y el trapiche permanecía allí mudo, quieto, como un ídolo, mirando crecer a su alrededor la caña que trituraría entre sus mandíbulas. Miren la forma de personificar, ¿no?, la voracidad de la colonia, de la conquista del blanco por sobre los derechos, por supuesto, a la tierra, y cómo arma una suerte de trípode, ¿no?, con las voces de los personajes marginados, Matilde, ¿no es cierto?, y Ernesto, luego con el sentimiento o con esta cara inesperada de los sentimientos del terrateniente, y finalmente una suerte de relato épico y crítico y doloroso de cómo se hicieron de la tierra, se adueñaron de la tierra, marcaron la tierra, y de los símbolos, ¿no?, porque acá está la ermita, ¿no?, cómo convirtieron este espacio sagrado en la tierra del blanco, del ladino, ¿no? Y el trapiche permanecía allí mudo, quieto, como un ídolo mirando crecer a su alrededor la caña que triturarían en sus mandíbulas. Acá están las mandíbulas del colono, ¿no?, del conquistador, del blanco, del español. Pero en el día de su actividad se desperezaba con un chirrido monótono, mientras a su alrededor giraban mulas viejas vendadas de los ojos, y en el cañaveral los indios ondeaban sus machetes relampagueantes de velocidad entre las fluidas hojas de la caña, ¿no? Una imagen del trabajo duro, del trabajo esclavo, ¿no?, del pueblo indígena. El calambre se les enroscaba a los indios en los brazos, en el torso asoleado y sudoroso, la vigilancia de César, que montado en su caballo recorría las veredas abiertas en el sembradío, los obligaba a disimular su cansancio, a hacer crecer el montón de caña cortada. Bajo el cobertizo crecía también el yugo, rasando los grandes moldes de madera. El descanso llegaba a mediodía, a la hora de batir el pozol. Entonces los indios envainaron sus machetes y fueron hasta la horqueta, destaparon el tecomate de agua y lo vaciaron en las jícaras. Después buscaron el alero del cobertizo y allí, en cuclillas, batieron la bola de pozol con sus dedos fuertes y sucios. César los observaba desde lejos, bien resguardado del sol vertical de esa hora. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que la novela indigenista tiene esta gran diferencia por ahí con las novelas de costumbres? Porque problematiza, claro, al extremo para hacer una crítica al blanco en su, ¿no es cierto?, al ladino, en cómo esclaviza al habitante, ¿no?, al habitante original de la tierra americana. Y bueno, muestra la costumbre del trabajo, pero no es para compartir la costumbre del trabajo, sino para denunciar el modo en que ese trabajo se lleva adelante. A punta de pistola, César ha conseguido que los indios trabajen y levanten la caña, pero esta es la descripción con que en el capítulo 16 nos lo presenta Castellanos. Fue un momento de quietud perfecta. El caballo, con la cabeza inclinada, batía perezosamente los párpados, en los potreros se enroscaban las reses a rumiar la abundancia de su alimento. En la punta de un árbol llegó su amenaza el gavilán, y el silencio también, un silencio como de muchas cigarras, ebrias de su canto. Y entonces, como un balido uno solo de Recental en busca de su madre, fue cuando brotó entre el montón de bagazo la primera llamarada, y entonces se supo que toda aquella belleza inmóvil no era más que para que el fuego la devorara. El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Los que estaban más próximos se sobresaltaron, las mulas pararon sus orejas tratando de ubicar el peligro. El caballo de César relinchó y César, pasado el primer momento de confusión, empezó a gritar órdenes en celtal. ¡Charán! Aquí lo voy a tener que dejar por esta semana. Fíjense la desesperación del fuego. Tiene que venir como esta fuerza, ¿no?, de afuera para desordenar estas reglas del juego impuestas, esta violencia, y llevarlas a este plano de absurdo, ¿no?, como hace Castellanos, muy también por la época en la que ella escribe. Vamos a dejar acá con la amenaza del fuego, el pequeño momento de descanso de los indios,
el caballo de César que relincha y avisa, y la desesperación de César que se expresa en Setal, en el idioma de los indígenas. Gracias por haberme acompañado una semana más en estos momentos culminantes de esta segunda parte que ya está próxima a terminar, que ha sido la que nos ha puesto en conciencia total de lo que acontecía, lo que acontece, ¿no? en el mundo real de Rosario y de la niña que fue Rosario y de su nana indígena y de su familia. Y seguiremos la semana que viene, siempre en Siempre Literatura, la ronda virtual de la librería Liliana Bodoc, la ronda lectora virtual de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchas gracias por acompañarme, por escribirme, por comentarme. Es muy emocionante para nosotras saber que somos una compañía y que estamos además en la compañía de Rosario Castellanos.